Puedes tomar asiento, vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo 12. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. Isaías capítulo 58, verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso. Le damos gracias al Señor por su palabra. A Él sea la gloria. Aleluya. Este versículo está en el capítulo 58. El capítulo 58 habla del ayuno, del verdadero ayuno. El verdadero ayuno del creyente, del pueblo de Dios, de los que creían en Dios, de los que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Dice Dios. Porque perdieron el sentido, habían perdido el rumbo, perdieron la guía, la brújula, la dirección. Ayunaban para matarse de hambre, nada más. Por eso dice el Señor: el ayuno que yo quiero no es que andes inclinado, caído, hecho pedazos, porque te estás matando de hambre. En eso se centraba el hacer la verdadera voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué necesito saber? ¿Cómo debo aplicarlo? En el ayuno el Señor les habló, entre tantas otras cosas en las cuales ellos se estaban equivocando, le estaban errando al camino, no encontraban la efectividad, no encontraban fortaleza, no encontraban estabilidad espiritual, porque lo que hacían no tenía sentido espiritual, no tenía fortaleza espiritual. Era simplemente matarse de hambre, nada más, sin entender lo que significa la dedicación. No es la dedicación por el momento determinado que uno dice, bueno, voy a hacer un ayuno. O como cuando ellos guardaban el día de reposo, que luego les habla con respecto al día de reposo. El día de reposo es, bueno, no hago nada y punto, se terminó. Porque es para Dios, ya está. Pero no le encuentran el sentido. ¿Por qué Dios les hablaba de esta manera? Esto lleva tiempo, esto lleva dedicación, esto lleva atención. Hay que prestar atención. Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, que preste atención. Por no prestar atención luego no sabrá cómo llevar su vida espiritual, cómo ser un hombre de fe, una mujer de fe. No entenderá lo que significa caminar en fortaleza de Dios, tener autoridad de Dios para vencer el mal, pararse firme ante los problemas e incluso ayudar a otros. Por eso el Señor decía, vos cuando entendés mi voluntad, cuando entendés mi camino, no solamente te beneficia a vos, comenzás a ayudar a otros. Por eso luego dice de esta manera en el verso 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Lo que ha quedado en ruinas desde hace mucho tiempo, porque nada cambió. Ayunás, guardás el día de reposo, haces todos los rituales, todas las festividades, pero nada cambia. Nada cambia, das tu ofrenda, todo lo que te pide Dios, pero no le encontrás el sentido, el valor espiritual. ¿Por qué haces lo que haces? Si va a generar algo, si va a traer un beneficio a mi vida. A ver, yo vengo a la casa de Dios. ¿Cuál es el propósito que venga a este lugar? Para que me sienta bien aquí nada más y luego vuelva a mi casa y sienta la opresión que siempre siento. Para que luego ande en la vida como cualquier mundano que no conoce y que no sabe absolutamente nada de Dios. El Señor dice, no, yo no vengo o no te traigo a mi lugar, a mi hogar, a mi casa, para que vos simplemente te pases un momento y que vos apliques la palabra o lo que yo te doy tomando un sentido muy superficial, sin entender lo profundo que es la enseñanza, cuán grande es la enseñanza, cómo te va a beneficiar aprender, conocer de Dios. Es importante. Un hermano me decía, pastor, cuando se escuchan las prédicas, hay veces como que uno, en el mensaje, uno se queda con
con el deseo de querer saber un poco más. Puede ser, pastor, que en una prédica, en un mensaje, es como que queda, como que hay algo inconcluso. Como que uno necesita saber un poco más. Claro, le digo, claro que uno necesita saber un poco más. No te pienses que en una prédica se va a resolver tu vida. Ese va a ser el puntapié inicial para que puedas profundizar un poquito más. Yo le decía, no te olvides lo que el Señor Jesús enseñaba. Él enseñaba a las personas, Él enseñaba a las multitudes. En una oportunidad decía, el sembrador salió a sembrar la semilla y parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra entre espinos, otra cayó en buena tierra. Y así comenzó a hablar. La que estaba junto al camino, las aves que andaban por allí revoloteando, se comieron la semilla. Y así comenzaba a predicar y a darles una enseñanza. La gente escuchaba. Ahora, ¿eso trajo claridad a sus vidas? ¿Sabes que no? ¿Les quedó la inquietud? Bueno, a los discípulos les quedó la inquietud, porque terminó de dar la enseñanza o la parábola. Y luego los discípulos se acercaron y dijeron, maestro, ¿qué quisiste decir? ¿Qué quisiste enseñarnos? Claro que en el mensaje no vas a encontrar toda la resolución de tu vida. Vas a encontrar el puntapié inicial que te generará la inquietud, el deseo de querer saber un poco más, que tal vez luego tendrás que averiguar en la presencia de Dios, que tendrás que dedicar un poco más de tiempo. Alguno dice, bueno, vengo a la iglesia, me siento, escucho la palabra, luego me voy, pero no oras nunca, no lees la Biblia. No te preocupas un poquito por decir, a ver, no entendí esto. ¿Qué quiere decir? Me quedó resonando una palabra, no la entiendo. Pero hay algo ahí, hay una enseñanza. Yo le digo a este hermano, claro que lleva tiempo. No lo vas a resolver de un momento a otro. La prédica no te va a dar todas las respuestas. El mensaje que vas a escuchar te va a dar una respuesta para ciertas cuestiones e incluso quedará la inquietud en tu corazón de decir, a ver, ¿cómo fue eso? De que, claro, porque él me decía, usted comparte o se comparte un mensaje, una prédica y se habla de cómo Dios cambió su vida, cómo el Señor hizo un milagro en la vida de cierta persona, lo que dice la palabra, cómo Dios te restaura, pero ¿cómo Dios te restaura? ¿Pero cómo Dios ha hecho la obra? Claro, le digo yo, eso lleva tiempo, estaríamos horas y horas, horas enteras compartiendo una enseñanza. Y aún así vas a tener que pasar un poquito más de tiempo. El apóstol Pablo en una oportunidad se quedó con los hermanos, él iba a viajar y él sabía que tal vez no los iba a ver más, así que dijo, antes de viajar me quedo con los hermanos y hago una reunión extensa y una charla extensa. Y se hizo muy larga la charla. Y estaban en un aposento alto y ahí les enseñaba y les hablaba y algunos se dormían. Y había un joven llamado Éutico que se apoyó en la ventana. Tanta gente, las ventanas abiertas, se encierra el calor, viene el sueño, el cansancio de un día laboral. Este joven se apoyó, se sentó ahí en la ventana y luego quedó dormido, se rindió por el sueño. Era tanta enseñanza. El apóstol Pablo les quería dejar bases para que de esta forma puedan tener un poco de claridad, pero que más allá de las inquietudes puedan tener una enseñanza un poco más profunda de lo que significa el camino de Dios, de cómo debo llevar adelante mi vida en el Señor. Este joven se cae del primer piso, cae y muere. Muerto quedó ahí. Pero dice la Biblia que bajaron todos desesperados, todos ahora se les había ido el sueño, el cansancio. Bueno, ocurrió un milagro tremendo porque este varón de Dios oró por ese joven. Le pidió al Señor y Dios lo levantó. Y volvieron nuevamente al estudio bíblico, a la enseñanza profunda de la doctrina, de la sana doctrina. Pero llevaba tiempo, horas. Y uno tiene que brindar esa dedicación. Los discípulos que estaban cerca del Señor le dijeron, maestro, ¿qué significa lo que nos hablaste? No entendemos. Bueno, van a entender un poquito más. Y ahí les empezó a explicar. Ahí les dijo lo que significa la semilla, lo que significan las aves, lo que significa cada tipo de tierra en la que cayó la semilla. Y de esa manera podían entender los discípulos un poquito más. Pero continúa la historia, porque luego la tienes que vivir, porque empiezas a experimentarlo en tu vida, porque está la otra parte donde luego
Esa enseñanza la tienes que vivir en tu vida diaria. ¿Cómo vas a resolver? ¿Te recordarás la palabra? Bueno, dice la Biblia que el Espíritu Santo te recordará las palabras, te traerá memoria la palabra, para que luego la apliques en tu vida. La Biblia dice que Dios te da autoridad para vencer, para resistir al diablo. Y cuando estás en el mundo y estás en tu vida diaria, en medio de una tentación, el Espíritu de Dios te recuerda, resiste al diablo. Y es ahí donde aplicas esa palabra. Y te funcionó, y te ayudó. Y luego resistes, pero cuando vienen otro tipo de pruebas y otro tipo de dificultades, es ahí donde te tienes que interiorizar un poquito más. Cuando vos aprendés un oficio, vos decís, bueno, aprendo este oficio y aprendí. ¿Y qué te dice el que te enseña? Aprendiste lo básico. Porque luego necesitas más tiempo para aprender en profundidad. Y seguirás aprendiendo y seguirás instruyéndote más y capacitándote más. Y uno nunca deja de aprender. Tenemos que mantenernos constantemente. Y eso le pasó al pueblo, ¿o no? No le ocurrió eso al pueblo. Porque ellos no se prepararon, no reflexionaron. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué guardamos el día de reposo? ¿Por qué celebramos estas festividades? Y le empezaron a perder el sentido. Mas dice la Biblia, los que entiendan verdaderamente y se den cuenta, para no perder más tiempo, serán aquellos que edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Van a restaurar, dice la Biblia, porque tienen que trabajar para reedificar, para levantar nuevamente la ciudad, para darle la dignidad. ¿Sabes qué? Una ciudad de la antigüedad se le llamaba ciudad porque tenía sus murallas, porque estaba bien preparada. Si no, de lo contrario, era una aldea, nada más. Una aldea era un paraje, un lugarcito que no tenía protección alguna. Era como algo improvisado. Una aldea era un lugarcito improvisado para vivir, para habitar. No era un lugar seguro. La ciudad de la antigüedad era una ciudad bien constituida. Es como hoy en día. Hoy no necesitas tal vez murallas. Pero ¿a qué se le llama ciudad? ¿A qué se le llama pueblo? ¿A qué se le llama paraje? Te vas dando cuenta por lo que tenga. Bueno, en una ciudad bien preparada encontrarás de todo lo necesario. En un paraje o en una aldea, todo te queda lejos. Estás desprovisto incluso para atenderte por la salud, para poder atender y que te puedan dar seguridad y cuántas otras cosas más. En una ciudad se obtiene todo. En la antigüedad, la ciudad, incluso amurallada, bien edificada, era una ciudad bien firme, sostenida, que mantenía su dignidad de ciudad. El Señor dice, hoy tu vida es esa ciudad y tiene que recuperar la dignidad, porque ha quedado prácticamente como un paraje, una aldea asolada, que ha venido la adversidad y derribó todo a su alrededor. Esos son los corazones que han quedado derribados, que han perdido su propia dignidad, que no pueden tener consuelo en sus corazones. Mas dice el Señor, yo te mando. ¿A quién le habla Dios? A los que sabemos, a los que Dios nos ha bendecido y nos ha levantado, a los que Dios nos ha fortalecido, para que luego hagamos de la misma manera y podamos levantar a otros que están caídos, a otros que vienen con sus murallas destruidas y que prácticamente perdieron su dignidad, perdieron su identidad. ¿Qué son? ¿Para qué estoy en esta vida? Hay muchas personas que han llegado a Dios diciendo, bueno, yo no sabía ni lo que quería para mi vida. Por eso andaba por tantos caminos y he buscado y me refugiaba en los vicios y andaba con una vida desordenada y vivía en amargura y vivía atado a la ira. Bueno, llegaste al Señor y el Señor comienza a edificarte para que vos entiendas cuál es tu identidad. No sos un pueblito por ahí perdido. No sos un paraje que luego se lo lleva el viento, la tempestad. Vos tenés que ser una ciudad, dice el Señor. Vos tenés que tener esa dignidad, vos tenés que tener tu identidad. ¿Cuál es la identidad que vos tenés? Sos una mujer, como se solía decir, vos tenés que ser un hombre hecho y derecho. Vos tenés que ser un hombre de bien, vos tenés que ser una mujer de bien. Y cuando los padres instruían a los hijos, les decían, para eso te estoy preparando. Y luego el hijo le salía para cualquier lado, torcido por ahí, rebelde, desobediente. Pero la voluntad del padre era que el hijo sea
un hombre de bien. Cuando vos le decís a tu hijo, hijo, por eso te pago los estudios, para que el día de mañana vos no seas como yo, que tuve que andar haciendo changas en la vida. Tu madre tuvo que andar lavando ropas por ahí, yendo a una casa, yendo a otra. La idea es que vos no andes de esa manera. No andes por ahí ni mendigando, ni haciendo changuitas, ganando algunas moneditas nada más. Todo lo contrario. ¿Qué le dice el Padre? Yo quiero que vos te prepares para que tengas dignidad el día de mañana. Bueno, alguien dirá que no es digno, pastor. Claro que es digno que vos trabajes, pero la idea es que vos te levantes, que vayas forjando tu vida poco a poco. Pero si ya lo hiciste, vos querés enseñarle a los que vienen, a las generaciones que vienen, para que aprendan. Hay muchos que han comenzado los estudios universitarios y dicen, yo soy la primera generación que estudia en la universidad y que se recibió. Porque mis abuelos no estudiaron, no tuvieron estudios. Mis padres tampoco. Bisabuelos menos. Pero a vos te toca y vos te recibiste. Y ahora vos decís, bueno, yo no quiero que mis hijos vayan y empiecen de cero, perdiendo su vida, y tal vez vayas a ver ganando migajas cuando tienen la posibilidad, y yo tengo la posibilidad de darte lo necesario. A ver, cuando no hay posibilidad, cuando una persona dice, bueno, no tengo los recursos, está bien, uno tiene que empezar de cero, pero si tenemos un Padre que nos da los recursos y que quiere que nosotros tengamos dignidad, que tengamos una identidad bien marcada, que sepamos para qué estamos en esta vida y no para perder tiempo. Entonces, aprendemos en el camino de Dios. El que se ha criado en el camino de Dios y ha valorado estar en el camino de Dios, él dice, bueno, yo nunca me drogué, yo nunca tuve mis murallas destruidas, no adulteré. Aprendí desde que era niño que tenía que respetar el día de mañana, y cuando tenga a la persona a mi lado la tengo que respetar. Y tengo que luchar por un hogar, por una familia. Lo aprendí. Y bueno, ese muchacho o esa muchacha no ha pasado por todo lo que muchos de los que hoy escuchan esta palabra dicen, bueno, yo pasé por cuántos divorcios, pasé por cuánta pobreza, pasé por cuántos vicios, pastor. Bueno, hay muchos que se han criado en la iglesia y han aprendido y se han dado cuenta y dicen, bueno, yo no conocí todo eso. Yo no conocí lo que es perderlo todo por hacer apuestas por ahí. Porque siempre me han enseñado, recibí el consejo. Bueno, eso es maravilloso, porque mantenés tu identidad, tu respeto, que la gente te pueda respetar, que no te pasen por arriba, que no te engañen. Y eso es bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, muchos hemos llegado al camino de Dios con todas las heridas, con nuestras murallas quebrajadas. Alguno dirá, bueno, yo mantengo, pastor, y llegué a los caminos de Dios, pero trato de mantener mi dignidad, trato de mantener mi fuerza, mi empeño. Alguien dirá, bueno, llegué al camino de Dios, pero pastor, a mí no me pasan por arriba. Sí, está bien, vos tratás de ser una ciudad respetable, vos tratás de ser una ciudad amurallada, pero ¿sabes qué dice Dios? Tus murallas están, mirame y no me toques. Tus murallas están todas golpeadas, todas quebrajadas, todas a punto de caerse por completo. Y hay personas que dicen, bueno, yo tengo carácter, yo tengo fuerza. A ver, yo por ahí anduve por lugares desordenados, pero nunca me descarrié tanto, dice. Yo anduve por ahí perdido, pero trato siempre de rescatarme. Pero el Señor te mira y dice, no, pero vos necesitas una restauración. Vos no tenés ni idea. No tenés ni idea. Te viene un temblor, te viene algún desastre natural, te viene algún ataque que venga a tu vida y no queda nada, pero vos no te das cuenta. Hay grietas, dice la Biblia, que amenazan ruina. Amenazan ruina. Y hoy muchos que escuchan la palabra dirán, bueno, yo no estoy tan destruido. A ver, yo por ahí ando en los vicios o tengo una vida que hago lo que se me da la gana, pero no estoy perdido. No ando desorientado en la vida, todavía me rescato. Sí, pero las grietas, la Biblia dice, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Y cuando dice la Biblia reparador de portillos, no está hablando de puertas, de portones, no, reparador de portillos es reparador de grietas,
de las brechas, de esas murallas que están a punto de derribarse, de esa ciudad que está a punto de caer. Cuando vos decís, bueno, no sé cómo se ha sostenido, no sé cómo se sostuvo este hogar. Cuando va el profesional a mirar una construcción y dice, no sé cómo está en pie esto. Acá hay que hacer un trabajo urgente. Acá hay que apuntalar, hay que comenzar a trabajar. Urgente. Claro, los que viven ahí dicen, bueno, la casa está en pie. Sí, la casa está en pie hasta que un día te aplaste. Han sucedido casos. Un matrimonio tenía su casa en pie y ellos se fueron. Y una noche que salieron, incluso habían salido, parece que se habían ido al baile, volvieron y se les había caído el techo de la casa. Los hijos murieron. No es que se incendió la casa, no es que alguien les hizo daño, ya no dio más la casa. Amenazaba ruinas, pero claro, miran y dicen, no, todavía no tengo tiempo, pero zafamos todavía. Así hay personas que dicen, bueno, todavía zafo. No, el Señor nos manda a nosotros, los que predicamos la palabra, a dar un mensaje y a reparar todo lo que está a punto de desmoronarse. Y cuando se desmorone va a ser terrible. Y eso es lo que hacemos cuando le hablamos a muchos que dicen, no, pero yo estoy bien. Claro, vos no te das cuenta que tenés las murallas que se te van a caer, que necesita reparación, necesita un cuidado. Hace un tiempo atrás escuchábamos una noticia de un hotel en una ciudad de la costa que de un momento a otro se desmoronó, se derrumbó, hubo muertes. Fue terrible. Ese hotel ya estaba amenazando la ruina, pero claro, estaba en pie, estaba todavía parado, pero nadie pudo alertar. Incluso los que tenían que alertar, los que tenían que estar atentos y decir, no, esto no, acá es inhabitable, salgan de este lugar porque hay que trabajar urgente. Los dueños dijeron, no, vamos a darle nomás, si no es para tanto. Hasta que un día determinado, el momento menos pensado, se vino abajo todo. Muchas personas perdieron la vida. Fue algo terrible. No sé si hasta el propio dueño o la dueña que estaba en el lugar, en el hotel, también perdió la vida. Algo terrible. Porque luego dijeron, bueno, vamos a hacer algunos arreglos. Lo que pasa que eran arreglos chapuceros. Arreglos que no arreglan nada. Como cuando vos decís, bueno, voy a arreglar la gotera y le pongo un tacho. Hay casas donde tienen las goteras y agarraron el tacho y lo pegaron ahí o lo sujetaron y dicen, bueno, ahí está. Y cuando empieza a rebalsar, ahí le saco el tachito y tiro el agua. Y la gotera está ahí, pero le ponen el tachito y lo dejan suspendido como para que no molesten el camino, ¿no? Se te va a venir el techo abajo. ¿Cómo podés vivir de esa manera? Bueno, esto ¿cómo lo agarramos? Lo atamos con alambre, lo atamos con precinto, lo agarramos de esta manera y para zafar, dice. Como hay veces que hablamos entre los hermanos, cuando alguno dice, pastor, vamos a hacerlo así. Vamos a agarrar esto con alambre y después lo cambiamos, después lo cambiamos. Y queda ahí. Queda ahí, no lo cambian más, no lo arreglan más. Es como que uno dice, bueno, zafamos. A ver, apuntalo el paredón que se me cae. Le meto unos puntales, listo. Ahí aguanta. Aguanta hasta que tenga plata y lo repare. Y un día se te viene abajo. Puede andar tu hijo jugando por ahí. Puede andar cualquier transeúnte y se te viene la pared abajo. ¿Y qué vamos a hacer luego? Bueno, eso es lo que sucede con la vida espiritual. Por eso el Señor dice, yo los llamo a ustedes, mis hijos, para que sean restauradores y reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar. Incluso los caminos que han quedado deshechos por todas las inclemencias. Mira, la vida se te puede ir cayendo poco a poco por ataques espirituales severos. La vida se te puede ir cayendo poco a poco por cuestiones de la vida que tal vez incluso uno no entiende, porque no es porque el diablo o porque hay algo, me hicieron una brujería. Hay veces que hay cuestiones, el propio descuido de la persona. Cuando uno va descuidando su vida espiritual, cuando uno no le presta atención a las alarmas que hay en los hijos, en el hogar, en el matrimonio, en lo que sea. Y por eso vienen los restauradores de portillos, que somos los que predicamos la palabra.
Vos que conocés al Señor también sos un restaurador de portillos. Y vos podés ayudarle a un joven, por ejemplo, y decirle: Jesús te ama, Jesús te va a ayudar, déjalo a Cristo que haga la obra. Obviamente que con eso no va a hacer que ya le resolviste la vida, pero va a ser el puntapié inicial para que él entienda quién puede restaurar su vida. Pero vamos a ser usados nosotros, vos, yo, para que seamos canales de bendición. Y hay creyentes que pierden el tiempo y ellos mismos están con grietas y ellos están como que se les está desmoronando el paredón de la casa. Y vos querés darle consejo. Imagínate el que tiene el tacho ahí en las goteras, toda la pared con grietas que ya prácticamente mirás para el otro lado, y ese le diga: che, arregla tu casa, a ver, ¿por qué no la pintás? Y te van a mirar y te van a decir: che, pero tu casa se te cae a pedazos, la humedad sale desde las napas, no haces nada y vos me venís a dar consejo. Eso es lo que pasa cuando hay creyentes que no preparan su vida, que no se dejan restaurar por aquellos que somos reparadores de portillos. Y es difícil que un creyente entienda. Por eso muchas veces el nuevo entiende más que el creyente. No importa que seas líder, que seas lo que seas. Pero si vos seguís con amargura en tu corazón, con discordia en tu corazón, si no resolvés problemas que hay en tu corazón, si no resolvés situaciones con tu hermano, con tu prójimo, ¿qué ejemplo podés darle cuando vos andás peleando? Hay veces que hay hermanos que se pelean en la iglesia y los nuevitos miran y dicen: pero yo veo peleas en el mundo, yo creo que en la iglesia no tiene que haber tantas peleas. Envidia tengo en mi trabajo, en mi lugar de trabajo, el vecino, mi pariente, qué sé yo, me envidian. Y acá veo que por ahí se andan envidiando, que uno habla con el otro, que pasó esto, se miran mal. Pero eso en el mundo lo encuentro. ¿Y los reparadores de portillos? El reparador de portillo era en la antigüedad el albañil, el profesional, el que sabía, el que tenía que reparar. Y cuando uno tiene que reparar, eso lleva tiempo. Eso lleva dedicación. Nosotros cuando predicamos, obviamente, aquí nos paramos a predicar la palabra, pero luego lleva tiempo. Uno tiene que darle un consejo a un hermano, ministrar a otro, compartirles la palabra, hablar con líderes, guiar a los obreros, a los músicos. Ayer estaba luego de la reunión con los músicos, ministrándolos, mandando mensajes para que cada hermano aprenda, sepa cuál es su lugar, ayudar al que está caído, guiarlo al que está confundido, sacarlo de la confusión. Claro que lleva tiempo. Yo le decía a este hermano: claro, en una prédica no resolvés tu vida espiritual, ni en 2, ni en 10, ni en 20, porque luego lo que necesitas es vivir esas prédicas, vivir lo que dice la palabra de Dios. Y si no funciona, que venga el reparador de portillos para que te diga qué está pasando y que vos puedas pedir una guía, un consejo para entender qué pasa en tu vida que no avanza. Porque tal vez vos se te está viniendo abajo la casa. Vos querés aconsejar a otro cuando tenés una humedad terrible en tu casa, cuando tenés unas grietas que los vecinos miran y ven lo que hay en tu vida, como les pasa a muchos que andan ahí peleando y dicen: pero si este es cristiano, esta no es una mujer de fe, anda los insultos limpios, entonces todos te ven. El reparador de portillos es como dicen por ahí, en el famoso dicho: casa de herrero, cuchillo de palo. El herrero tendría que tener el cuchillo del mejor metal, bien afilado, pero tiene cuchillo de palo. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué contradictorio! Bueno, cuando se dice casa de herrero, cuchillo de palo, alguno dice: bueno, yo reparo de todo en mi casa, no reparo nada. La mujer le dice: che, vos le reparás a tus parientes, le ayudás al otro, pero acá en casa está todo que se nos viene abajo. Vos sos dadivoso con uno, con otro, le querés ayudar, pero vos acá, tus hijos te piden, te reclaman y nunca estás. Entonces el reparador de portillos, obviamente que tiene que ser el primero que repare su propia casa, su propia vida, para luego reparar lo que está destruido o lo que está a punto de caer. Por eso es importante que el creyente, cuando viene a la iglesia y aquel que dice: yo soy cristiano, pastor, yo soy creyente hace años. Bueno, tenés que ser el reparador de portillos, tenés que ser el reparador de grietas, tenés que ser el restaurador de calzada. ¿Qué estás haciendo con tu vida?
Estás restaurando calzadas, estás reparando. Ah, no, pero yo me edifico en mi propia vida y yo... ¿Cuál es el chiste? El Señor dice, pero ¿de qué vivís en tu vida espiritual si no haces nada? Y Dios nos manda a hacer, porque terminaremos como estos religiosos que ayunaban y ayunaban, pero la gente estaba muriéndose de hambre y no hacían nada. Los otros estaban perdidos en amargura y no hacían nada. La gente se mataba unos a otros y ellos ayunaban y guardaban el día de reposo. El Señor dice, ¿de qué sirve que ustedes aparentemente guardan mi palabra? No la guardan, dice Dios. No la guardan. Ustedes son reparadores. Ustedes tienen que ir y trabajar y ayudar al que está mal. Hace un tiempo un joven venía y me decía, pastor, ¿sabe? Yo era un joven ateo. Yo era un muchacho, le podría decir, era un niño ateo. Por todo lo que sufrí, por el abandono, por la miseria, por la pobreza, por tener padres ausentes. Yo no creía en nada, no creía en Dios. Estaba rebelado con la vida. Me decía este chico, ¿sabe, pastor? 7 años tenía y tenía un dolor tan grande, pero tuve un momento en el cual la palabra de Dios tocó mi corazón. Este chico, cuando habla conmigo, tiene 15 años. No es que tiene 40, 30, 15 años. Pero me dice, pastor, yo era ateo, yo tenía una herida. Gloria a Dios que la palabra pudo llegar a su vida. Pero luego necesita un lugar donde se lo pueda edificar. Me dice, pastor, el mensaje que usted dio, porque yo venía con complicaciones en mi vida, venía con luchas en mi corazón. Hay veces que hasta el joven dice, no sé si sigo adelante. Pero bueno, viene una palabra de Dios, un consejo de Dios, una ayuda. Yo le digo a los hermanos, animen a otros. Si vienen a hacer un trabajo material, sean un ejemplo. No se pongan a pelear, las hermanas peleándose entre ellas. No puede haber líderes que se peleen entre líderes. No tiene que ser. Eso está mal ante los ojos de Dios. No pueden haber creyentes que estén peleados unos con otros. Eso está mal ante los ojos de Dios. Y si yo veo que eso está mal y yo no tengo una buena relación, debo recuperar esa relación urgente. Porque soy un reparador de portillos y no estoy atendiendo mi propia vida. Y quiero ayudar a los demás cuando tengo un desastre. No. Si vos querés ayudar a los demás, el Señor dice, primero repará lo tuyo. Repará lo tuyo. Entonces vas a dar un buen consejo, vas a ayudar a otros y los podés sostener. Este jovencito venía y me dice, pastor, y hoy había llegado bajoneado, mal, venía mal en la semana. Y uno viene con los conflictos y las luchas. Pero sin embargo, hoy la palabra me habló, pastor, y estaba llorando, me decía gracias, me abrazaba y me decía gracias, pastor, porque están acá, porque me comparten palabra de Dios. Mirá qué bueno que es poder sostener. Hay un trabajo por delante todavía. Eso no termina ahí en esa prédica. Veré nuevamente a ese muchacho, veré otra vez a aquella familia, al otro matrimonio, y yo tengo que estar bien. Porque si yo estoy mal, entonces ¿qué voy a hacer? Si los demás van a decir, pero si usted está hecho pedazos, pastor. Usted está destruido, pastor. Y yo estoy destruido, así que no, déjeme así, dirá. Yo no puedo recibir el consejo de alguien que está mal. O de alguien que le dice, hermano, perdone. Y el hermano piensa, yo le digo a los hermanos, hay veces que ustedes no se dan cuenta, le digo a los líderes, a los obreros, tal vez no se dan cuenta. Pero el hermano, quizás o el hermano nuevo dirá, pero si a vos yo te vi que andabas ahí peleando. Y andabas con cosas en tu corazón y ahora me venís a dar un consejo. Y te miran. Y hay veces que no te respetan o no genera autoridad. Porque la autoridad se genera cuando viene alguien que verdaderamente hace la labor, la tarea. Por eso es importante. Vos decís, bueno, familia, matrimonio, que estás mal, vos tenés que estar bien en el Señor. Pero si vos andás medio que te separás, ¿qué consejo le podés dar al otro? Pero ahora si tu matrimonio es un ejemplo, porque vos decís salimos adelante y resolvimos problemas, el Señor dice te vas a encontrar con otros que tengan problemas matrimoniales. Te vas a encontrar con alguien que esté mal y lo tenés que restaurar. Porque vos sos el canal de bendición. Vos sos aquel que tiene que darle ánimo, incluso si estás pasando por una prueba, pero que te vea que estás fortalecido, que tenés buen ánimo.
No que te falta la fe y que prácticamente estás dudando a ver si Dios te ayuda o no te ayuda. El Señor dice, no, entonces repará tus propios portillos. Porque vos querés reparar las grietas de otros y vos tenés semejantes grietas. Se ve para adentro. Cualquiera pasa y mira tus miserias. Mira tu vergüenza, dice la Biblia. Cúbrete, dice el Señor, de la vergüenza de tu desnudez. Vístete, dice la Biblia. Porque otros ven la vergüenza de tu desnudez espiritual. Por eso es importante que el creyente aprenda, y esto lleva tiempo, esto lleva dedicación. Por eso es importante que vos te integres, que vos sirvas, que ayudes, que estés en la obra de Dios, que seas parte de la obra de Dios. Yo le he hablado a muchos hermanos, le digo, vos invitás a mucha gente. En un momento hablaba con alguien que le digo, vos invitás a muchos, pero hay veces que ni estás en la iglesia. Y cuando ese que vos invitás venga y diga, ¿dónde está el que me habló? Me habló de Dios, me habló cosas tan lindas y no viene acá. Entonces, no sirve venir a la iglesia, va a decir. Claro, el reparador de portillos, no, agarró y es como cuando vos ves y vos decís, bueno, voy al albañil que me enseñe el oficial y veo que es chapucero, que cuando ve una grieta le mete reboque así nomás. Y vos decís, pero al final este me tiene que enseñar a mí. Lleva más tiempo, hay que hacer la costura, hay que colocarle hierros cruzados, porque hay una grieta, porque se te puede venir abajo. Y si tal vez si es algo más grave, tiene que ser más profundo el arreglo. Pero cuando vos ves que el que te enseña es chapucero, vos decís, no, con este no voy a aprender nada. Con este voy a aprender a ser un chanta. Con este voy a aprender a ser un estafador. Con este voy a aprender a ser un mentiroso. Pero cuando vos te juntás o te sumás a alguien que te va a ayudar en la fe, que te va a hablar de Dios y que aún en los momentos difíciles te va a traer calma. Amén. Porque ahí cuando viene la tormenta, no es que empiezan a despotricar. Hay veces que los hermanos se ponen como locos porque están en una lucha. No, hermano, tranquilo. Porque vos sos el reflejo de otros. Tal vez pasaste por tu prueba, por tu lucha, pero por eso es importante ser ministrado por la palabra, por lo que Dios te quiere enseñar, para que seas un verdadero restaurador de portillos, para que seas un verdadero restaurador de calzada, que quites todo el escombro, toda la basura, que incluso prepares bien el camino. Cuando hay un camino que está lleno de escombros, de escollos, de pozos, es un camino prácticamente intransitable. En la antigüedad habían caminos que eran intransitables, calzadas que no se podían andar, pero para eso estaban los restauradores de calzadas. Hoy en día vos decís, hay caminos que no podés andar. Es una locura, rompes todo. Tiene que haber alguien que restaure ese camino, porque es el camino que nos acerca a Dios. Y restaurar el camino significa dar el ejemplo, que se vea Cristo. Porque ¿qué dice la Biblia? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora, ¿se puede ver Cristo? La gloria de Cristo, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo en tu vida. ¿Se ve? Para que pueda ser el restaurador de calzada y que aquel que anda con su camino deshecho, con sus veredas destruidas, pueda estar más tranquilo. Porque restaurar la calzada trae alivio, trae paz. Cuando hay alguien que sabe y te ayuda, eso te da alivio, te da tranquilidad. Hay hermanos que han venido desesperados, personas nuevas que dicen, no sé, mi vida no va a cambiar, escucho voces, me siento mal, no duermo por las noches. No, quédate tranquilo, no te pongas mal. Toma la autoridad en el Espíritu. Te comparto lo que dice la palabra, porque yo he vencido. Ahora, si yo soy el fóbico que está mal y que viene el otro y me dice, escucho voces de demonios, me siento de esta manera, uy, no, alejate de mí, hermano. El restaurador tiene que estar ahí para guiar a esa persona. Hay algunos que son muy temerarios y dicen, no, yo te voy a restaurar, y ¿saben lo que pasa? Se chupan todos los demonios porque no están preparados. Vos tenés que estar bien preparado para que no venga la destrucción a tu propia vida. Por eso dice la palabra, el restaurador de portillos sabe hacer su trabajo y entiende. Entonces es una persona confiable. El Hijo de Dios tiene que ser una persona confiable y no que luego se termine aprovechando de la necesidad de aquel que viene por primera vez.
Bueno, hay muchos que se hacen restauradores de Portillo y luego andan comiendo en casa ajena, se andan aprovechando de la buena voluntad de los hermanos y dan un mal ejemplo. Por eso la gente dice, fui a tal iglesia donde lo único que hacen, hasta los hermanos andan pidiendo plata, que andan mal. Y uno dice, pero no hablan de que Dios prospera. Y después dice, hermanito, no tiene para darme, yo después se lo devuelvo, no me devuelve más el hermano, dice. Me pidió plata, no me dio nunca más. Yo dije, bueno, me va a devolver. Claro, pero si no es restaurador, porque él ni sus propias grietas está reparando. Por eso se filtra todo. Y dicen, no, Dios prospera, Dios te da. Y luego dicen, no tiene para darme. Pero no decías recién que Dios hacía grandes milagros. Había un hermano nuevo que otro le decía, hermano, porque hay que tener fe, porque la fe mueve montañas, y que esto y que el otro. Le dio una prédica tremenda y una enseñanza al hermano. Y luego, no, ando con unos dramas, no sé qué hacer al final, las trabas que hay, y en el trabajo que no me pagan. Y el nuevo le dice, pero usted no me dijo que tenía que tener fe. Tenga fe, hermano, tenga fe. El hermano luego me decía, el nuevito me estaba dando el consejo. Claro, yo le había dado consejo en un momento y luego me vio a mí renegando, que andaba ahí con la cabeza agacha. Me dice el nuevito, ¿qué le pasa que anda mal? ¿Acaso no hay que tener fe, hermano? Usted me dijo que tenemos que tener fe. Usted me dice que tenemos que tener paciencia. Y anda, pero con los pelos de punta. El restaurador se tiene que preparar. Por eso la iglesia tiene que estar preparada, y vos como parte de la iglesia te tenés que preparar. Te tenés que afianzar en el Señor, en el conocimiento de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, dice el Señor. Eso es lo que vas a hacer. Hay mucho trabajo, pero lleva tiempo. Servir a Dios, hacer la voluntad de Dios. El propio líder aprende. El obrero que sale, predica la palabra, incluso entiende lo que significa cuando uno tiene que hacer un evangelismo, cuando uno tiene que compartir bendición con otro. Tiene que ir preparado. En todo momento hay que estar preparado. Y si no estoy preparado, entonces preparo primero mi vida. Restauro mi vida. Veo qué tengo que hacer. Bueno, hay muchos que dicen, yo estoy restaurando mi vida, pastor. Pero también te aviso algo, te digo algo. Si vos no te apurás, las grietas se te van a venir encima. Si vos no reparás el techo que se te gotea, se te viene encima. Si no reparás las bases de tus paredes, se te va a venir abajo. Así que te diría que le pongas un poco más de esfuerzo, que le pongas un poco más de empeño, porque es importante que el restaurador esté preparado. Y uno se tiene que fortalecer, uno se tiene que apresurar, porque si no corro peligro. Si yo no atiendo lo mío y lo atiendo a cuentagotas, el Señor dice, no, vos has sido llamado para ser de bendición a otros. Así que vos tenés que ser de bendición, tenés que prepararte. Vos querés ser de gran bendición para la iglesia, bueno, prepárate más, instruite más, fortalece tu vida. Porque luego van a venir ataques del enemigo, van a venir problemas naturales de la vida. Una pared se te puede agrietar, el movimiento de la tierra, alguna cuestión natural que puede venir, algún viento fuerte. Bueno, hace un tiempo tuvimos un viento fuerte que nos tiró un árbol. El árbol rompió el paredón del predio. ¿Y qué? Lo hubiésemos dejado ahí todo roto, con algunos tablones. Bueno, algunos dicen, bueno, le cruzo. No, teníamos que ir y trabajar, y levantar y reparar. Y luego eso había generado algunas otras grietas, y hay que atender esas grietas. El cimbronazo. Bueno, hay veces que vienen cimbronazos naturales de la vida. Alguno dice, pastor, tuve una pelea con mi mujer. ¿Será el diablo que se metió? No, es natural. Es natural. Tal vez tuviste un cambio de opinión o algo que pasó en tu matrimonio. Pero si vos no sabés cómo resolverlo, claro, uno dice, el diablo que se me metió. Y todos le dicen al diablo, el diablo se mete. No, no es el diablo. Tenés que aprender a entender a tu marido, aprender a entender a tu esposa. Estos hijos, hay padres que han venido, órale pastor, órale a mi hijo que es rebelde, que se porta mal, es un desorejado.
En un momento vino una mujer y me decía, órele, órele, porque no cambia este rebelde, un nene de 5 años. Repréndale los demonios, échale fuera todo lo malo que tiene. Yo le digo, no, yo le tengo que orar a usted, mamá. Yo tengo que enseñarle a usted. Porque usted es la que tiene que guiar a su hijo. Estas son cuestiones naturales. El niño va creciendo y tiene sus arranques como cualquier niño. Hay padres que dicen, no sé qué le pasa a mi hijo, que ahora se me puso más rebelde. Es la edad. Es la edad. A ver, no quiere decir esto que lo voy a dejar que sea rebelde. No, tengo que ponerle atención. Porque ahora está cambiando. Tu nene que tenía antes 5 años, 6 años, que antes por ahí lo conformabas con algunas cosas, va creciendo, ¿no? Y ahora ya es un grandote de 13, 14 años. Incluso hay veces que el grandote se te hace el malo. Y vos decís, pero lo voy a agarrar a las piñas. No, no. Es un niño. Hablale, ministralo, obviamente corregilo. Pero tampoco te vas a ir a las manos. Es una criatura. Si todavía no sabe él, no sabe ni atarse los cordones quizás. Pero explicale, enseñale. Después vienen otras etapas. Y bueno, pero son cuestiones naturales, no es ni el diablo, ni una maldición generacional. Y todos quieren ver demonios en todos lados. Porque están con unas grietas terribles. Y no saben cómo diferenciar luchas espirituales, luchas naturales de la vida cotidiana. No conseguí trabajo, las puertas se cierran. Y tal vez no conseguiste porque la situación es así. Quizás tenés que generar vos el trabajo y luego te vendrá un trabajo mejor. Son cuestiones que muchos hasta se desmoralizan porque no tienen trabajo. Cuestiones naturales de la vida, hay que pelearla. Hay algunos que tienen el carácter para pelearla, hay otros que no, pero para eso está Dios. El Señor te va a decir, no te rindas, no bajes tus brazos. Hay veces que alguno tiene que luchar por el desorden, la casa es un desastre, le cuesta hasta barrer la casa. Ordenar la ropa, revolea por todos lados. No sé, debe ser una maldición del diablo. No sé, me toma el espíritu inmundo. No, te toma la vagancia. Y bueno, el marido que tiene que arreglar la gotera, le toma la vagancia. Por ahí dice, no quiero arreglarla. No tengo ganas, quiero venir a mi casa, ponerme a mirar un partido. Y la mujer es la gotera, ¿no? Que dice, dale. Pero esas son cuestiones naturales. Ahora, si vos no estás bien en el Señor, te pones a pelear. Y hasta luego algunos dicen, me voy a separar porque no la aguanto. Pero son cuestiones del trato común. Y los años van a pasar y tendrás alguna discusión con tu pareja. No importa cuán espiritual seas. Pero ahí tenés que saber y ser sabio, ser sabia para resolver el problema. Y no se genere una grieta más grande. Ahora, si vos no resolvés eso, la grieta sí se va abriendo más y más y más y más y más. Porque no atiendes esas cuestiones. Pero para eso Dios nos habla. Amén. Para eso estamos en el camino de Dios y seguirás nutriéndote, aprendiendo y forjando tu vida como un verdadero creyente de fe. Eso es una promesa de Dios para vos, para mí, para todo aquel que cree. Esto lleva tiempo, pero gloria a Dios, hay que darle tiempo, hay que darle dedicación. Y aquel que quiera crecer más en el Señor, más esmero y más dedicación. Prepare su vida para que luego sea un restaurador de portillos, para que sea un reparador de portillos, restaurador de calzada. Vamos a orar, cierra tus ojos. Y aquellas personas que hoy necesitan de Dios y necesitan afianzar sus vidas en Cristo Jesús, aquel que se apartó del camino, repita esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, te doy gracias, porque has hablado a mi corazón, porque es necesario que yo restaure mi vida en tus caminos, obedeciendo a tu palabra. Hoy necesito de ti, Señor. Estuve apartado de tu voluntad, lejos de ti. Pero hoy te pido
que entres en mi corazón. que entres en mi corazón. Te acepto como mi Dios y Salvador. Te acepto como mi Dios y Salvador. Anota mi nombre Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. en el libro de la vida eterna. Y hoy te doy gracias Y hoy te doy gracias por morir por mí en la por cruz morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y por darme la oportunidad y el privilegio y el privilegio de ser un hijo tuyo de ser un hijo tuyo desde ahora y para siempre. y para siempre. En el nombre del En Padre, el nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios.